Entonces, dice, es una mujer de 28 años, previamente sana, viene a consulta por fiebre, tos seca, persistente y cefalea leve, desde hace 5 días, tiene malestar general y mialgias. Niega disnea, esputo purulento, dolor torácico, no tiene antecedentes de tabaquismo ni nada más, ¿va? Aquí les ponen los signos vitales y les ponen esta radiografía de tórax, ¿va? Y les preguntan cuál es el patógeno más probable causante de la neumonía de esta paciente. O ya le están dando un diagnóstico. De acuerdo a la guía de práctica clínica, usando la escala de CURB 65, ¿qué manejo corresponde a este paciente? Muy bien. Y la última pregunta, ¿cuál es la terapia antimicrobiana empírica más adecuada para este paciente? Muy bien. Vamos a pasar a la revisión del caso. ¿Va? Excelente. Entonces, vamos a empezar, igual que siempre, con quién es nuestro paciente. Entonces, solamente les menciono una mujer de 28 años, previamente sana, ¿no? Entonces, digo, es un paciente con neumonía, ¿no? O sea, y a veces el caso clínico se los va a decir. En este caso, si bien lo ven, les preguntan, ¿no? ¿Cuál es el patógeno más probable causante de la neumonía en este paciente? Entonces, aquí es muy importante el paciente y cómo se presenta, ¿no? Porque si bien la mayoría contestó Streptococo neumonía, porque es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, en pacientes jóvenes, sin antecedentes, sin tos purulenta, con fiebre de baja intensidad, sin desaturación, ¿no? Una radiografía donde no hay una consolidación franca, solamente un infiltrado periliar, como se ve este aquí, pues es típico de un paciente con una infección por micoplasma, ¿no? De hecho, la neumonía por micoplasma neumonía, si se ponen a revisar libros como el Pocket, creo yo, la mencionan que es como walking pneumonia, ¿no? O sea, la neumonía del paciente que anda caminando, ¿no? Porque es un paciente joven, sano, que pues sí, o sea, tiene síntomas respiratorios, sí tiene una infiltración en el pulmón, no tiene tos purulenta, tiene fiebre de baja intensidad, anda como si nada, no tiene esputo ni nada de esto, no sea justo. Paciente joven con estos antecedentes, con esta radiografía, con estos síntomas, tienen que pensar, sin antecedentes, obviamente, de inmunosupresión, tienen que pensar en esto, ¿no? El que es una neumonía por micoplasma, que pues justo era la respuesta correcta y no era neumococo como podría ser un paciente con 50 60 años con diabetes, una radiografía con una ocupación alveolar con broncograma aéreo, con tos con expectoración y fiebre 39,5 con leucocitosis, ¿no? Estos pacientes con neumonía por micoplasma, estos pacientes jóvenes, no hacen una respuesta inflamatoria tan importante, no hacen leucocitosis, no hacen fiebre de alta intensidad. Entonces, justo todos estos eran los datos clave. No está tan inflamada, no desatura, la placa, ¿va? No tiene esputo purulento, no tiene disnea, ¿no? Walking neumonía, no neumonía al paciente que anda caminando, ¿no? Y esto es justo, es una prueba, digamos, una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque pueden no haberlo sabido, pueden haberse ido con, hay neumonía fácil, neumococo, ¿no? Si bien la mayoría de las preguntas, porque no van a ser solo una, ¿no? La neumonía van a ser tres. En su examen, si en todas contestan neumococo, probablemente dos terceras partes les van a salir bien, ¿no? Pero justo estas preguntas, que sepan identificar estos casos, es los que le va a hacer salir un poquito destacar un poco del resto, ¿no? O sea, hasta aquí alguna pregunta, ¿por qué es neumonía por micoplasma y no neumococo? O podemos seguir a la siguiente. Muy bien, creo que no hay ninguna pregunta, entonces todo bien. Y la siguiente decía, de acuerdo a la guía de práctica clínica,
utilizando la escala de CURB 65, ¿qué manejo le correspondería a este paciente? Sí es importante que conozcan la escala de CURB 65, ¿no? Porque al final es la escala que sugiere la guía de práctica clínica para la toma de decisiones en qué tratar a un paciente con neumonía, dónde tratar a un paciente con neumonía adquirida en la comunidad sin factores de riesgo para multidrogas resistentes. CURB 65 se compone de 5 ítems, de 5 elementos que siguen las iniciales, ¿no? C de confusión, ¿no? Se las voy a ir si quieren poniendo por el chat. C de confusión, o sea, alteración del estado mental. ¿Ah? U de urea, urea arriba de 7 milimoles, ¿no? O falla renal, ¿no? O daño renal. R de frecuencia respiratoria y esta mayor o igual a 30, ¿no? B, presión arterial, obviamente una tensión arterial sistólica abajo de 90 o una diastólica abajo de 60. Obviamente todo esto nos indica que es un paciente B de blood pressure, obviamente, que es un paciente hipotenso, hipoperfundido, que la infección le causó un deterioro hemodinámico, ¿no? Pues prácticamente nos va enumerando aparatos y sistemas donde esta infección haya causado un daño a órgano blanco por la gravedad, obviamente, mientras más aparatos y sistemas estén afectados, pues peor está nuestro paciente, ¿no? C de sistema nervioso, no estado mental. U de urea, riñón. R de pulmones, frecuencia respiratoria. P de presión arterial, sistema hemodinámico, ¿no? Mientras más fallas tenga un paciente, peor le va, ¿no? Y la 65 es edad mayor o igual a 65 años, da otro punto. ¿Por qué? Pues, pues porque a los pacientes de edad avanzada pues les va peor, ¿no? 65, que es edad mayor o igual a 65. Déjame se los escribo. Y entonces, ¿cuál era el manejo de nuestro paciente? Pues si se dan cuenta, uno, ni siquiera les mencionan urea o creatinina uno. La frecuencia respiratoria está en 16, no tiene más de 65 años. La presión arterial está bien, ¿no? Entonces, no está confundida. Entonces, esta paciente tiene un CURB 65 de 0 puntos y justo estos pacientes son los que tienen que ir a un manejo ambulatorio, ¿no? Que después dar tratamiento y que se van. Pacientes con 3 o más puntos son pacientes con alto riesgo, que esos se tendrían que manejar obligatoriamente en el hospital, ¿no? Y pacientes con 2 puntos, riesgo moderado, es ahí más o menos como tú ves al paciente, si tiene una buena red de apoyo, etcétera, considerar observarlos o mandarlos. Y 0 a 1 se pueden ir a casa, ¿de acuerdo? Y la última pregunta dice, ¿cuál es la terapia antimicrobiana empírica más adecuada para este paciente? ¿No? Y aquí, pues obviamente se pudieran haber ido con la finta, sí o no, pero bueno, es una paciente con un CURB 65 de 0, una paciente joven sin riesgo para multidrogos que está sospechando también micoplasma, el tratamiento es doxiciclina, ¿no? O podría ser un macrólido como acitromicina o claritromicina, ¿va? Aquí no era amoxiclav, ¿no? Sí es efectivo el amoxiclav para neumococo, pero no cubre atípicos, no cubre micoplasma, ¿va? Entonces, en este caso, por eso les digo, si obviamente son casos clínicos seriados, que si ustedes contestaban la primera como neumococo, pues iban a contestar amoxiclav, ¿no? Pero es importante que pues reconozcan los casos y reconozcan al paciente justo el caso clínico de un paciente con neumonía por micoplasma, ¿va? También es importante que, digo, esto ya extra para ustedes, ¿no? Los pacientes con micoplasma, si bien es raro, pueden desarrollar anemia hemolítica por anticuerpos fríos, ¿ah? Entonces, es una complicación muy, muy, muy rara, pero que no les sorprendan que les pongan este caso, más un paciente que está haciendo una hemólisis con positiva C3D, ¿no? Que no sea IgG, ¿va? Y que las crías están positivas. Justo estos pacientes tienen riesgo de hacerlo. Es una asociación no tan fuerte, muy descrita y sí gusta un poquito en los casos clínicos. ¿Va? Entonces ya rápidamente para pues acabar esta parte de neumonía, es importante que reconozcan, ¿no? Que si bien neumococo es
el patógeno más frecuentemente causante de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Micoplasma en pacientes jóvenes que no tienen respuesta inflamatoria sistémica y tienen esta radiografía característica, sería la opción para contestar, ¿de acuerdo? Y recuerden también que neumonía es un diagnóstico clínico y radiológico, no es un diagnóstico que se necesita a fuerzas, un estudio de imagen compatible y una clínica compatible. La clínica ya la saben, todos con o sin expectoración, con o sin fiebre de alto grado, leucocitosis, ¿no? Y en la radiografía, obviamente, lo más frecuentemente, ocupación alveolar, ¿no? Con broncograma aéreo y una neumonía lobar. Pero pueden encontrar desde vidrio de tustrado, infiltrados intersticiales, etcétera, ¿no? Necesitan clínica e imagen. No se puede no hacerlo así, ¿no? No se puede una u otra, necesitan las dos. Y justo, pues como ya habíamos platicado, para evaluar la gravedad pues, del curso 65 lo siguen recomendando las guías para saber a dónde mandar a los pacientes, ¿no? 0 a 1 se vayan a casa. 3, 4 o 5 neumonía, hospitalizar. 2 es el que, si el paciente tiene una buena red de apoyo, etcétera, pueden observarlo tantito y luego mandarlo. ¿Va? Y bueno, aquí un poquito del algoritmo de referencia, ¿no? Si ya tienes un diagnóstico clínico con radiográfico de neumonía, pues ya toca saber, ¿no? Las leves las puedes manejar ahí, ¿no? Pero en primer nivel de atención. Pero todo lo demás amerita segundo nivel de atención. ¿Va? En ocasiones pueden mencionar eso, pero ¿de que a dónde referías al paciente? No, me lo quedo en primer nivel de atención, ¿no? Solo si es curso 65 a 0 puntos. Todo lo demás se tiene que ir a segundo nivel. ¿Va? Y por último, pues aquí están los tratamientos, ¿no? Obviamente, si el paciente tiene un curso 65 de 0 a 1 se maneja ambulatorio y ahí dice el tratamiento de elección si no han recibido antibióticos, macrólido o doxiciclina. Justo es lo que hicimos en esta paciente, ¿no? Y ya ahí se van viendo, ¿no? Cada paciente. Entonces, ¿qué es lo que importa? O sea, tampoco me voy a poner a recitarles el cuadrito, ¿no? ¿Qué es lo que importa para saber qué tratamiento van a dejar? Uno, dónde lo van a tratar, de acuerdo al curso 65. Y dos, exposición a antibióticos previos, ¿no? Eso sí es importante, ¿va? Y tres, factores de riesgo para multidrogoresistentes. Antibióticos en los últimos 90 días, pacientes con alguna otra cosa, ¿no? Con alguna inmunosupresión, pacientes con esteroides, pacientes con anticuerpos, etcétera. Y entrarían en pacientes con factores de riesgo multidrogoresistentes. Les digo, no les voy a recitar esta tabla. Esta tabla está para su posterior consulta, ¿no? Pero si me que necesiten decidir qué tratamiento le van a dar al paciente, es importante ver estas cosas, ¿no? Uno, ¿dónde lo voy a tratar de acuerdo al curso 65? Y dos, si tiene unos factores de riesgo para pacientes, para microorganismos multidrogoresistentes que me hagan a mí cubrir Staph aureus resistente a meticilina y Pseudomonas aeruginosa. ¿Va? Esto sería todo, es un caso un poquito más corto, tuberculosis es algo muy extenso. Dudas o preguntas ya son las 8, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta que se pueda resolver ahorita?